En esta lección vas a aprender cómo llevar a cabo la conversión explícita, la cual nos sirve para convertir entre dos tipos creados por el programador. Veremos el uso de explicit y también el operador en estilo typecast. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a seguir aprendiendo más acerca de la programación en C Sharp. Y en esta ocasión, bueno, vamos a ver un tema que es el tema de la conversión explícita. Este tema tiene que ver con la conversión entre diferentes clases, pero no me estoy refiriendo a una conversión, digamos, entre doble e int o entre float y double o cosas por el estilo. Más bien me estoy refiriendo a una conversión entre clases que nosotros hayamos creado, clases propias de nosotros. Entonces, cuando necesitemos nosotros convertir un objeto de una clase que hemos creado a otra clase que también hemos creado, bueno, pues nos queda muy bien esta parte de la conversión explícita. Bueno, para entender la conversión explícita, les voy a pedir que por favor creen un nuevo proyecto que se va a llamar conversión explícita 01 y vamos a adicionar dos clases, una clase que es la clase real y luego otra clase que es la clase complejo. Y vamos a intentar llevar a cabo una conversión normal para ver qué problemática es la que tenemos y luego cómo vamos a resolver esa problemática a través de la conversión explícita. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con el código de la clase real? La clase real va a representar para nosotros a los números reales. ¿Y cómo la vamos a crear? Bueno, en primer lugar vamos a tener un atributo que le vamos a llamar R, que es de tipo doble. Luego creamos una propiedad R mayúscula. Esta es una propiedad común y corriente, entonces tenemos get, return R y set R es igual a value. Tengo aquí el constructor de default y aquí una sobrecarga de constructor en el cual, bueno, he colocado simplemente un parámetro que es el valor que nosotros queremos asignar. El parámetro se llama PR y es de tipo doble. Entonces está entrando R es igual a PR. Estamos llevando a cabo la asignación de ese valor que recibimos como parámetro a nuestro atributo R. Por último, vamos a hacer un override a toString para poder mostrar la información. Recuerden cómo se hace esto, es muy sencillo, simplemente estamos haciendo uso de format de la clase string y coloco R es igual a tal cosa, coma R. Con esto sale la cadena ya con la información, R es igual al valor de R y eso bueno ya es utilizado por quien sea que haya invocado a toString. Entonces bueno, esta clase realmente es muy sencilla. Y ahora nos toca hacer la clase para los números complejos. Ya estamos aquí en nuestra clase complejo. Esta clase nos va a representar un número complejo. Recuerden que los números complejos tienen dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Lo vamos a manejar de la forma A más BI, donde B es la parte imaginaria y A es la parte real. Entonces creamos internamente dos atributos, el atributo A y el atributo B, los dos de tipo entero. Si se preguntan por qué estoy colocando de tipo entero, bueno, es parte también para que llevemos a cabo práctica en la conversión de un tipo a otro. Bueno, ya que tenemos esto, entonces creamos sus propiedades. Tengo aquí public int a con sus propiedades de get y set, public int b también con su get y set. Es una propiedad típica para cada uno de ellos. Ahora lo que tenemos a continuación aquí es un constructor. Tenemos el constructor de C complejo y necesita de dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B. Lo que coloquemos nosotros en el parámetro A cae en A y lo que coloquemos en el parámetro B cae en B. Y luego vamos a tener el toString. En el toString, bueno, le damos formato a la cadena. Voy a poner tal cosa que sea lo de A más tal cosa que sea lo de B y. ¿Para qué? Pues para mostrar este número complejo en el formato real más imaginario. Voy a regresar a Program y aquí en Program vamos a crear una instancia de complejo. Entonces tengo C complejo comp1 es igual a C complejo 2,3 y ahora voy a intentar llevar a cabo una conversión directamente y vamos a ver que no se puede. Si yo pongo comp1 y esto trato de asignarlo a real 1, inmediatamente me marca un error la máquina. Me está diciendo que yo no puedo
convertir de manera implícita entre complejo y real. Es decir, este objeto real 1, bueno, no puede recibir directamente a este objeto complejo 1. Esta es la problemática que tenemos cuando tenemos clases diferentes. Nosotros no podemos llevar a cabo la conversión directamente. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito convertir de ese complejo a real? Bueno, pues lo vamos a resolver a través de la conversión explícita y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Entonces nos vamos a regresar a la clase complejo y a la clase complejo le vamos a indicar cuál es la regla para poder llevar a cabo la conversión. Entonces, después del toString en nuestra clase de complejo vamos a adicionar el siguiente método. En este método nosotros vamos a indicar la regla de la conversión de un número complejo a un número real. Recuerden, estamos en la clase complejo. Entonces es la regla de complejo a cualquier otro tipo de clase que nosotros queramos. En este caso va a ser de complejo a real. Mucho cuidado con eso, no se vayan a confundir a quién le colocan la conversión. Siempre tomen que la clase en la cual están colocando el código es de la clase de la cual va a salir el valor y luego va a ser colocado en otra clase. Muy importante eso. Bueno, colocamos public, static y luego vamos a hacer uso de explicit para indicar que lo que vamos a colocar a continuación es una regla de conversión explícita. Luego operator y cReal, es decir, aquí yo coloco la clase a la cual va a quedar convertido. CComplejo, la clase que yo estoy editando es de dónde sale la información y aquí la clase a dónde va a quedar la información. Ok, entonces cReal realmente va a trabajar afuera de esto como si fuera un typecast. Por eso estamos haciendo uso de operator. Es como si estuviéramos creando un operador que se llama cReal para nuestra clase CComplejo y este operador se va a encargar de llevar a cabo la conversión. Ok, acá tenemos que colocar entonces como parámetro el número complejo que queremos convertir. Va a ser CComplejo PI. Así le puse yo de nombre. ¿Cómo hacemos entonces la conversión de un complejo a un real? Bueno, lo único que vamos a hacer es tomar la parte real e ignorar la parte imaginaria. Desde luego, ya cuando ustedes hagan uso de esto, la regla de conversión puede ser mucho más difícil, puede ser más elaborada, puede llevar más pasos, pero en este caso, como simplemente estamos viendo cómo se realiza esto de manera sencilla para que sea fácil de entender, bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, creo un real temporal. cRealTemp es igual a new de cReal. Y luego llevo a cabo, de acuerdo a mis reglas de conversión, el paso de la información y digo temp.r va a ser igual a pi.a. Es decir, estoy tomando el componente real del número complejo y lo estoy asignando al número real y estoy ignorando el componente imaginario. Esa fue mi regla de conversión. Ya que tengo entonces convertidos los datos de un objeto a otro de acuerdo a mi propia regla, bueno, pues simplemente hago un return de temporal. Entonces, resumiendo esto, la clase que estoy editando es la clase de donde sale la información, la clase que pongo acá es la clase a donde va a llegar la información, tengo que poner el parámetro del mismo tipo que la clase que estoy editando, hago un temporal de la clase a la que va a quedar convertido, hago el intercambio de información de acuerdo a mi regla y regreso ese temporal. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros el método que lleva a cabo la conversión. Vámonos de regreso a Program. He comentado esta parte de acá porque vemos que no se puede. Entonces voy a descomentar esto para que vean cómo llevamos a cabo la parte de la conversión explícita. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo la parte de la conversión explícita? Bueno, pues creo aquí un real, cReal real 2 y este es el que yo quiero convertir. Yo quiero convertir el complejo comp1. Entonces hago un typecast. Pero ya vimos que este typecast en realidad es la sobrecarga de un operador que se llama cReal. De tal manera que aquí estamos nosotros invocando a nuestro método de conversión
este objeto que estoy colocando a la derecha del typecast, que es comp1, va a caer en este parámetro. Ahí está. Y entonces lleva a cabo la conversión y este objeto temporal de tipo cReal es el que realmente está cayendo acá. Es la forma como está trabajando esto. Ya después de esto simplemente imprimo console.writeLine real2. Entonces con esto ya hemos llevado a cabo la conversión de complejo a real. Muy bien, entonces vamos a llevar a cabo la ejecución. Y tenemos R es igual a 2, es la impresión de esto. ¿Estamos bien? Sí, sí estamos bien. ¿Por qué? Porque el número complejo que nosotros creamos fue 2,3. ¿Cuál es el componente real de ese número complejo? Pues es 2. Al llevar a cabo la conversión, quedó convertido y ahora real 2 tiene ese 2. Y con esto hemos visto cómo funciona la conversión explícita. Recuerden, cuando hagan uso de la conversión explícita, tienen que colocar esta sintaxis estilo